Ahí está. Entonces, estamos haciendo algunos cálculos del discriminante y algunas cositas, y de hecho se quedaron algunos ejercicios de tarea, bueno, un ejercicio que tenían que revisar. Estamos viendo concretamente este ejercicio, ¿verdad? Que era estudiar la extensión raíz, q raíz de 2 q raíz de 2i, y había que calcular el discriminante. ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice, yo calculé los dos, el discriminante de 1i raíz de 2 raíz de 2i, Ajá, y también el discriminante de la otra base, ¿no? El de 1, ajá, 1 más raíz de 2, perdón, ajá. i más raíz de 2, i más raíz de 2 cuadrado, y más raíz de 2 al cubo. ¿Lo quieres presentar? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Pero no sé si se vaya a pegar, porque es que mi internet está muy mal últimamente. Vamos A a ver. ver, dime si puedes compartir y entonces en cuanto empieces a compartir, apagamos nuestras cámaras para que hasta arriba Ah, te pero va a salir. le dar zoom, por favor. Le doy zoom. Ahí. Sí, creo que así está bien. Ok. O sea, eh, empiezo, ¿no? Pues ya. Sí, adelante, Ajá. adelante. Bueno, lo primero que hice fue, la primera forma de calcular el discriminante fue como el determinante de la traza, ¿no? Traza de doble I. O sea, Sí, ok. aquí puse W1 igual 1, W2 igual I, W3 igual raíz cuadrada de 2 y W4 raíz cuadrada de 2i. Ujú, Entonces, calculé cada producto, ¿no? Entonces, y ahí está, ese es el cálculo. O sea, no sé si ujú. me tengo que explicar, pero, o sea, no es nada más el cálculo. O sea, los productos, ¿no? Estás haciendo WI por WJ. Sí, exactamente. O sea, Ok. lo calculé primero. Entonces, para no hacer la traza para cada uno de ellos, hice Ajá, la traza en general. ajá, Entonces, todo elemento de K se escribe como A más BI ajá. más C raíz cuadrada de 2 más D raíz cuadrada de 2i. Entonces, donde A, B, C y D son números racionales. Ok. Y entonces nada más calculé el operador en la base y me Ujú, da eso. ok. Entonces, cuando me da eso, Entonces, saco lo que la... está diciendo, eso es la matriz, ¿verdad? O sea, calculas el operador de multiplicación en la base para encontrar la matriz, que es la matriz A, esa que nos estás presentando. Sí. Ok. Y entonces, y esa matriz, la diagonal, es Ujú, 4 a la suma es 4a. Entonces, la traza de A más BI más C raíz cuadrada más D raíz cuadrada y es 4a. ok. Y también puse la norma, también puse el de Evidente. la norma, pero no hace falta, pero la puse igual, por si Ok. acaso. Entonces, aquí coloqué que se puede observar que la traza de WI por WJ es 4 delta, la delta de Kronecker de IJ, WI, WJ. Esto es porque el, puede ir más arriba, un poco, Ujú. ¿Más abajo? más arriba, por favor. Hacia arriba. O sea, eso es por arriba donde calculamos el WI por WJ. Ok. Ajá. O sea, esto es porque se dan cuenta, como lo único que importa es o sea, el término que está multiplicado por el uno Ujú, es nada más la diagonal, o sea, los cuadrados. Entonces, ujú, básicamente, todos, excepto la diagonal, es cero. ujú. Entonces, la diagonal es, el primero es uno, el segundo es menos uno, el otro es 2 y la otra es menos 2, entonces se multiplica por 4. Entonces, la matriz final, la matriz de De las las trazas, es 4, menos 4, 8 y menos 8, ok. que tiene determinante de 1024. Entonces, esa sería una forma de calcular el discriminante. O sea, el discriminante es el determinante de... Sí, con una de las formas, ¿no? De calcular el discriminante, como el Ah, discriminante de la matriz detrás. sí. Y hay que calcular de la otra manera, que el discriminante es el determinante de... Ah, me faltó el cuadrado, perdón. Pero sí al Lo final sí lo aprendí. calculé el En cuadrado. 2024 sí lo calculas. Ok. Sí, no, o sea, me da 1024, pero me refiero a la otra forma. La otra forma es el Ah, aquí, determinante de aquí te sigma faltó o el de sigma. cuadrado. Sí, pero al final sí lo usé, pero Ok, me faltó colocarlo ahí. ok, perfecto. El argumento de los encajes, lo que por completud, pero no sé si haga falta explicarlo, pero, o A sea, ver, a ver, me gusta, quiero ver qué es lo que explicas, qué es lo que nos dices. O sea, tú explicas cómo es. ok. Aquí, entonces, todo elemento de X en K se puede escribir como A más BI más C raíz cuadrado más D raíz cuadrada de 2i. Entonces, yo puedo separar porque es un morfismo. Ajá. Entonces, en los morfismos de campos, este manda el Q, o sea, el A
y el B, el C y el D lo manda al mismo. O sea, eso se puede mostrar como, por ejemplo, sigma de n, donde n es natural, se manda sigma de 1, sigma de 1, más sigma de 1, n veces. Entonces me da n veces sigma de 1, que es 1. Es porque los morfismos de campos mandan el 1 al 1. Y de Entonces, hecho, esos morfismos de campo son encajes sobre el campo base. Entonces, esos siempre sí, son lineales sobre el campo base, ¿no? sí, eso fue lo que demostré. O sea, yo lo vi como morfismo inyectivo de campo, no lo vi como morfismo o sea, transformación lineal, pero sí es Ah, transformación lineal también con ajá, Q. bueno, en este caso te coincidió porque aquí el Q es un campo primo, es el campo primo, ¿no? Y tú estás haciéndolo sobre Q, entonces cualquier automorfismo de campos siempre fija el campo primo, no si manda el uno en el uno, ¿no? Entonces fija el campo primo, pero hay que tener cuidado cuando lo estás haciendo sobre una extensión y el campo base no es el campo primo. O sea, si el campo base es, por ejemplo, Q de I y tú lo estás haciendo sobre Q de I raíz de 2 sobre Q de I, entonces la situación ya es un poco distinta, porque tienes que fijarte los automorfismos que fijan aquí de I, o a Q de I, o los encajes que fijan a Q de I. Pero bueno, en este caso sí coincide porque lo estás haciendo sobre Q, y entonces pues sobre Q, y siempre y cuando mande el uno en el uno, entonces por supuesto que fija Q. Bueno, y es lo que demostraste, pero sí hay que tener cuidado de que tienen que ser los encajes de la cerradura algebraica que dejan fijo al campo base siempre, ¿no? En este caso el campo base es Q, entonces todo bien. Ok. Ok, bueno, entonces aquí, se dan cuenta, cuando yo Vale. aplico el sigma, me da A más B sigma de I más C sigma de R cuadrado más sigma de I. Me faltó más D sigma de I más sigma de R cuadrado. Ok, aquí le falta Entonces, sí, me faltó la D, perdón. la D. Entonces, o sea, ahí entonces, si se dan cuenta, lo que falta de calcular es sigma de I y sigma de raíz cuadrada de 2. Entonces, en la siguiente página, por favor. Es esta, ¿no? ¿Cómo? Esta es la que hiciste, entonces ahora sigue esta. La 2 acá. Sí, la página 2. Es esta. ¿No se ve? No, yo solo estoy viendo la 1. No sé lo Sí. demás, pero. Yo ya veo la 2. Ah, ok, ya la veo, ya la veo, ya la veo. A ver si está un poco de retraso. Ok, perfecto. Ok, entonces, pues aquí lo que hago es calcular como el polinomio, o sea, sigma de I cuadrado más 1 igual a sigma de I cuadrado, o Ujú. sea, porque es un morfismo de campos. De campos. Entonces, al final el I cuadrado y el más 1 se quedan dentro, que es 0, como es I cuadrado, entonces me da 0 al final. Entonces quiere decir que sigma de I es raíz de X cuadrado más 1, Ujú, que tiene dos raíces, que es más menos 1, más menos 1. ujú. Y análogamente se hace con raíz cuadrada, o sea, que es más menos raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada 2. Exacto. Y aquí lo que me faltó demostrar fue que si pongo, es que no sé, no sé cómo, o sea, no supe cómo hacerlo sin hacer tanto cálculo, de que si pongo de que si cambio a menos raíz cuadrada de 2 y a menos me sigue quedando un morfismo de campo. Ajá, Entonces, exacto. Hay que argumentar que, o sea, lo que tú estás diciendo es que sigma, si existe un sigma que es un automorfismo de campos, un morfismo de campos, entonces te manda a una raíz de un polinomio a otra raíz de ese polinomio, pero hasta ahorita no sabemos, en principio, que si yo hago una elección arbitraria, ¿verdad? De raíces, eso me quedaría un morfismo de campos. Sí queda un morfismo de campos, pero en efecto es algo que hay que argumentar. A ver si ahorita les doy un argumento al respecto, pero sí es cierto. O sea, te faltaría argumentar que en efecto bastaría ser. De hecho, la vez pasada lo hice o más o menos le di un argumento para vean que sí es cierto, pero para una sola variable, para I creo que estabas trabajando, ¿no? Le dije, si yo me escojo la otra, sí tiene que ser un morfismo de campo. Y eso tendría que ver con que Q de I, por ejemplo, era el anillo de polinomios en la variable x dividido por el polinomio x cuadrado más 1, era isomorfo. Y entonces el morfismo de ese anillo, de ese cociente de anillos al campo, sí queda determinado por a quién le mandes x, es un morfismo de álgebras. Y para que esté bien definido, solamente tienes que mandar el x cuadrado más 1 al 0, o sea, tienes que garantizar, lo tienes que mandar una raíz de x cuadrado más 1. Y entonces ese sí queda determinado por a ver a quién mandes al x siempre y cuando sea una raíz de x cuadrado más 1. Y entonces ahí sí ya tienes ese morfismo y ya lo compones con el otro y te queda un morfismo bien definido. Al menos para I menos I. Un argumento más o menos similar se puede hacer para cualquier extensión algebraica, de hecho, ¿no? O sea, y bueno, siempre y cuando los morfismos manden las raíces del polinomio mínimo, de la raíz del polinomio mínimo a raíz del otro polinomio mínimo, entonces sí, se puede realizar el morfismo. Pero bueno, ahorita les platico si quieres un poquito más sobre eso, pero sí. algo así estaba pensando yo, por eso pensaba que me iba a quedar mucho cálculo, porque lo estaba pensando como polinomio en dos variables.
donde la X era las raíces de Y y la Y era las Raíces de la 2. raíz de 2. Ujú. Y de todas maneras sí se puede, ¿verdad? No, justamente si das con polinomios en x, y módulo, el polinomio, por ejemplo, x cuadrado más 1 módulo y cuadrada menos 2, ¿no? Por ejemplo. Sí, Y igual hay que tener un poquito de cuidado porque hay que demostrar que ese sí me da exactamente el campo, ¿no? Que es un campo que contiene raíz de 12 ahí, que es el campo más chiquito. Digo, es un argumento que se debe poder hacer, pero sí. Y más o menos por esa misma razón, pero de hecho se puede hacer de manera inductiva, hay una forma clara de hacerlo. Sí, ok. Bueno, vamos a asumir que sí es cierto. Por lo pronto vamos a decir si es cierto, si yo hago estas elecciones me quedan distintos automorfismos. Y de hecho una forma de argumentarlo, de darle la vuelta, es saber que debería de haber 4 automorfismos, porque ya sabes que la extensión es de grado 4 y es separable. Digo, de acuerdo a lo que yo les he estado platicando, ¿verdad? Debería haber 4 encajes, porque es una extensión separable, y entonces la cardinalidad de los homomorfismos de este campo, la cerradura algebraica, ¿verdad? Deberían de ser, que dejan fijos al campo base, los racionales debería haber 4, y quedarían determinados, o digamos que son distintos, y si tú te puedes dar cuenta que estos sigmas 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, si repiten alguno de los elementos de la raíz, entonces no serían distintos, ¿verdad? O sea, porque quedan determinados, si existen, que deberían quedar determinados por lo que le hacen a estas raíces, justamente. Y como aquí estás obteniendo exactamente 4, pues no queda de otra más que eso es lo que tienen que hacer, y debería ser un morfismo de campos. Digo, esa sería una forma, sabiendo que ya hay 4 morfismos. Ok. ¿Sí? ok, sí. Ujú. Ese es Bueno, el que digo qué cosa quiere decir. Ok. Luego. ok, voy a seguir. Entonces, bueno, ahí tengo los 4 morfismos, ahí los coloqué. Ujú, O sea, la identidad, el que le pone el menos al I, ujú. después el que le pone el menos al raíz cuadrada de 2 y después el que le pone menos a 2. Al rey de 2. Ah, y también coloqué abajo de que para todo J, manda el 1 al 1. Que bueno, pues son morfismos. Entonces, y me faltó calcular también para raíz cuadrada de 2i, que nada más es el producto, ¿no? O sea, ra- El raíz de 2 por raíz de i, y entonces ya te quedaría los valores. Ajá. sí, en donde los dos son negativos, pues me dan positivo, y donde hay uno negativo, otro positivo, me da negativo. Negativo. Ok. Entonces aquí hago la matriz, Ujú. que la matriz la de sigma i J. de WJ, Ajá. entonces me da así. Ujú. O sea, porque se va intercambiando el menos. Entonces lo que hago aquí es simplemente factorizo la i de la columna 2, el raíz cuadrada de 2 de la columna 3 y el raíz cuadrada de 2 de la columna 4. Ujú. Y cuando lo saco, me va a dar raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por Ujú. i cuadrado. Y eso me da menos 2. Ujú. Y me queda un determinante de enteros que me da menos 16, perdón, me da 16, que al final da menos 32. Ok, el cuadrado. Ok. Y el discriminante es al cuadrado, que me da 1024. O sea, entonces sí coincide. Sí, perfecto. ¿Estos cálculos los hiciste a mano o los utilizaste algún software? No, yo utilicé eso, o sea, para algunas cosas utilicé software, por ejemplo, para el último determinante utilicé Wolfram. Wolfram, ok, sí, está bien. Digo, sí, porque luego pierde uno mucho tiempo en eso, pero está bien, ¿no? La teoría está Sí, perfecta. Entonces ya te quedó el discriminante de esta cosa que te dio 1024. Y sí. en esas dos formas, luego, También hice el otro más abajo ¿también lo también. tienes? Acá está. Sí, Perfecto. Ok. ok. Ahora la siguiente. Ujú. También en la tercera forma, Déjame pero nada más preguntar si todo el mundo bien, alguna duda, comentario. Hasta aquí, chavos. Jonathan, Jorge, Denise, Héctor, Pedro. Todo bien, ¿Todo todo claro? claro. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Coincidieron sus cálculos también? Sí, sí, 1024 dio el discriminante. Perfecto. Ok, entonces ahora sí vamos al siguiente cálculo. ok, este sí es más, como que mucho más cálculo, pero Ujú, este, entonces aquí coloqué la base 1, W cuadrado, W cubo, donde W es raíz cuadrada de 2 más i. ujú. Entonces aquí hago los cálculos de W cuadrado, W cubo, W cuarta, W quinta y W sexta. Las últimas tres las calculé porque las necesito para hacerlas, o sea, para no estar haciendo mucho cálculo. Porque si se dan cuenta, Y ahora, cuando hago, ¿utilizaste el polinomio mínimo de W o no? no, Porque no, nada W más, o sea, quita W, por ejemplo, como es un polinomio de grado 4, de hecho W4, hubieras podido haber utilizado el polinomio mínimo para expresarlo. De hecho, fíjate, como W4, que queda que es igual a menos 9 más 2 W cuadrado, eso quiere decir que este polinomio de grado 4 anula W.
¿no? El polinomio x a la cuarta menos 2, x cuadrada más 9 igual a 0 tiene raíz como w, es un polinomio de grado 4. Como w debe tener grado 4, o sea, este es el polinomio mínimo, es un polinomio mónico de w. Lo calculamos la vez pasada, ¿verdad? No me acuerdo si eres este exactamente. ¿Te acuerdas? Sí, creo que lo dio Denis. Creo que era ese, no sé. Era ese, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes W cuarta así, entonces W quinta, la puedes calcular, pues como lo hiciste, ¿no? W por W cuarto utilizando el polinomio mínimo, justamente es lo que hiciste, ¿no? Y ya lo multiplico por lo que es igual, me queda una expresión, en este caso fácil, porque no se repite el W a la cuarta. Si hubiera aparecido, si este polinomio tuviera un término de grado cúbico, pues lo tendría que simplificar, que es lo que me imagino que sucede en el siguiente paso, ¿verdad? Porque aparece el W cúbico, y luego cuando me quede el W cuarto aquí, pues lo sustituyo otra vez por lo que está pasando con el W cuarto y ya me queda. Exactamente, eso que hiciste es lo que hay que hacer, pero entonces aquí se ve que de alguna manera sí está utilizando el polinomio mínimo, ¿no? Que es la idea, ¿no? Finalmente, el polinomio mínimo del W. De hecho, esta es una forma, más o menos, también podría ser una forma de haber encontrado el polinomio mínimo de W, ¿no? ¿Sí? Sí, De W a la cuarta ya te queda un polinomio W. Fíjense que W al cubo no, ¿verdad? W al cubo les queda algo por ahí, que en principio no aparece W por ahí, ¿no? Y de hecho no podría aparecer. Así de vista es muy difícil que digan, ay, esto no se puede, o sea, menos raíz de 2 más 5 y no se puede expresar en términos de W, es difícil que lo digan. No se puede porque en efecto W es de grado 4, no es de grado 3, ¿no? Si pudiera sería de grado 3. Lo que sí es posible es que aparezca W, o sea, W sobre raíz, o sea, W sobre Q de I es de grado 2, por ejemplo. Entonces, esto sí se debe poder expresar como un polinomio en términos de I y de W, ¿verdad? O sea, el menos raíz de 2 más 5i se debería poder expresar como un polinomio en términos de raíz de 2 y de I, y de hecho se ve claramente aquí, ¿verdad? Porque me queda, en términos de, sí, al raíz de 2 es el único que no, ¿verdad? El raíz de 2 es el único que hay que trabajarlo. O sea, se debería poder expresar solamente como un polinomio con coeficientes en los racionales, que depende nada más de coeficientes en Q de I. Depende en qué capo estés tomando de intermedio, ¿no? O sea, si lo tomo sobre Q de I o si lo tomo sobre raíz de 2. Pero esa sería la situación. Y entonces, depende, este me debería quedar un polinomio de grado 2, cuando mucho, o este polinomio más bien de grado 2, el de arriba, lo debería poder expresar solamente en términos de I y con coeficientes racionales, pero que aparezca ahí por afuera. Si ya no quiero que aparezca ahí, entonces tiene que ser un polinomio de grado 4 necesariamente. Sí, no sé si me entendieron, ¿no? Q raíz de 2 más I es una extensión de grado 2 sobre Q de I. Entonces, el polinomio de W sobre Q de I, el polinomio mínimo de W sobre Q de I es un polinomio de grado 2 con coeficientes en Q de I, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí, en esta expresión de W cuadrada, deberían de poderme expresar esto como un polinomio de grado 2 con coeficientes en Q de I, que casi está, excepto por el raíz de 2, ¿verdad? Entonces, hay que ver, digo, si lo quisieran hacer, tendrían que ver cómo hacerle para eliminar esto. No, aquí se ve que aparece W de alguna manera, ¿no? Entonces, eso lo habrían que expresarlo. Que a lo mejor es un buen ejercicio también, ¿no? O sea, encontrar el polinomio mínimo de W sobre Q de I. O el polinomio mínimo de W sobre Q raíz de 2. Y que vean, ¿no? Y de hecho tendría que ser un factor. Esos dos polinomios deberían de dividir al polinomio mínimo de W sobre Q. O sea, son factores de W a la cuarta más 9 menos 2W cuadrado. Que también les puede dar un hit, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio interesante de teoría de campos. Ok, pero continúa, por favor. ok. Creo que ahorita pidiendo acceso, no se dijeron por aquí. Es que a ver qué está pasando, no sé por qué ya no puedo verlos. A ver, participantes. Ahí está, dejar entrar. Ahí está. Ya me borró esto. Ok, perfecto. Entonces continúa, por favor. Ok. Entonces, pues aquí hago los cálculos del operador en la base. O sea, ahí calculé W cuarta, W quinta, W sexta, porque cuando haga, por ejemplo, en el último W cubo, me van a quedar justamente W cuarta, W quinta, W sexta, entonces tengo que sustituir. Cero. Ok. Entonces, que hice esos cálculos. Entonces me queda eso en términos de... Y entonces lo que hago es calcular La la torre. matriz. Ujú. Entonces, la diagonal me queda, tengo 4A y tengo 4 12, entonces me queda 4A más 4C, la traza, en general. Ujú. Ok. Y entonces aquí calculo el WI por WJ, Ujú. entonces, lo bueno es que ya había calculado antes el W cuarto y todo eso, entonces nada más Ya hacer te. el producto y
y ver cómo me queda el WC y de todo eso. Ujú. Y entonces me queda esta matriz. Porque, o sea, como solo importan los coeficientes de 1 y W cuadrada, entonces me doy cuenta que me queda así. Ok, a ver, El- pues, aquí todo el mundo está siguiendo lo que está diciendo el cálculo que está haciendo, o sea, para la matriz. ¿Sí? Chavos. Díganme una cosa, ¿ustedes oyen el ruido del piano que se está oyendo aquí o no lo oyen? Yo no escucho No, no se nada. escucha piano. No, no. No, Están tocando piano acá cerquita y entonces, por eso no les pregunto, pero si no se oye está bien, entonces. Es que el micrófono que tengo debería de aislar el sonido y solamente oírse lo que yo tengo aquí alrededor y parece que sí está funcionando, entonces. Ok. Bueno, entonces sí está siguiendo lo que dice Denise, o sea, sí están entendiendo lo que está haciendo ahora. Digo, Denise, no, Jonathan. Sí, hasta ahora lo que hizo fue calcular las potencias de W porque quiere calcular ahora el discriminante con esta base. Y entonces lo que va a hacer es calcular la traza en general porque vas a calcular la matriz de trazas, ¿verdad? Es lo que creo que estás haciendo. Sí, Entonces es lo calcula, que sí. calcula una fórmula para la traza, ¿verdad? Porque lo hace en general y la fórmula para la traza les queda 4A más 4C. Y ahora lo que vas a calcular es la matriz ¿ves la matriz de trazas? ¿O qué es? Sí, ves la matriz de traza, exactamente sí. Ajá, entonces ves la matriz de trazas y entonces una vez teniendo ya todas las trazas y los valores de los productos, porque ya sabe, tiene que calcular las trazas de los productos de los elementos de la base, ¿no? Entonces una vez que ya tiene los productos de la base, que es lo que está calculando aquí, ya sabe cuáles son las formas que tienen los elementos y entonces encuentra algunas relaciones, ¿no? W2 igual a esto y ya. Y entonces, como ya sabe de algunos, pues entonces las calcula nuevamente y entonces les queda que esta es la matriz de trazas que creemos, ¿no? Y entonces luego calculas el determinante de la matriz de trazas y te queda que es este numerote, ¿sí? ¿Es eso? Sí, Ahora, fíjense que aquí me hubiera gustado que utilizaran la cosa de Van der Moor, porque como es como la base es una base cíclica, o sea, una base como estas, entonces podría haber utilizado yo la matriz de Van der, no sé si lo hiciste, a lo mejor sí pero lo yo también lo hiciste. utilicé. Lo que pasa es que como usted dijo que lo hiciéramos con todos los métodos, y yo en este caso lo hice para los tres. O sea, lo Eso, hice con perfecto. Exactamente. Entonces, muy bien. Pues, me da gusto que lo hayas hecho. Entonces, para que vean, ¿no? Para que vean que hay unos casos que son más complicados de calcular y otros que se facilitan, ¿no? ¿Cuál fue el más fácil de calcular en este caso? Para mí fue el último, exactamente, el de la matriz de Van der Waals, porque La matriz supongo de que Van der porque Waals. tiene esa forma. Porque Exacto. este es mucho cálculo, por ejemplo. Y el Ajá. siguiente también es bastante cálculo. Exacto. Bueno, aquí ya Pero el de la quedan las matriz de Van der trazas. Waals, la verdad que no. Y entonces ahora vas a O sea, calcular el encajes, ¿verdad? la siguiente forma es de sigma W cuadrado. Ajá. Entonces, Entonces, nuevamente, a ver sí, si como ya tengo los sigma, entonces nada más tengo que calcularlo tengo que calcularlos en la base. en la base. Entonces aquí los calculo. Y, Que en este caso es fácil porque van alternando los signos nada más. ok. O sea, con el sigma 2 alterna el signo de menos i, con el sigma 3 alterna el Ah, signo de menos 2, de pero raíz estás de 2. utilizando los encajes que obtuviste en la primer cálculo, ¿verdad? Ok. Sí, porque o sea, al final son los mismos, ¿no? O sea, al Sí, deberían ser los final voy mismos. a tener. Nada más que igual de esta forma quedan determinados solamente por lo que pasa en W, ¿verdad? O sea, si yo no conociera los encajes de la vez pasada, entonces estos encajes bastaría que yo los encontrara diciendo exactamente a quién, cómo se comportan en W, porque pues en W cuadrada, como es un dimorfismo de campos, ¿verdad? Entonces ya sé quién es en el W cuadrado, ya sé quién es W al cubo, cómo se comporta en W al cubo y cómo es W a la cuarta. Entonces bastaría que yo diga si yo tengo un encaje a quién mando a W, y por el mismo razonamiento de hace rato, tendría que ser una raíz del mismo polinomio de W, que ya lo tienes ahí. Ahí nada más la pregunta sería, bueno, ¿quiénes son las raíces? Es decir, los distintos valores de los que tengo que mandar a W serían los conjugados de W. Recuerden que son los conjugados, ¿verdad? Son las mismas raíces del polinomio mínimo, o las raíces del mismo polinomio mínimo, más bien, de W. Entonces habría que, de hecho, lo que tú me vas a decir ahorita es justamente quiénes son las otras raíces del polinomio mínimo de W. Por ejemplo, me estás diciendo, bueno, sigma 1 de W es W, esa es raíz del mismo polinomio mínimo. Luego, de W cuadra, no, sigma 1 de W es W. Ahora, sigma 2, ¿por qué sigma 2 de W al cuadrado lo calculas en W al cuadrado y no en W? Ah, No, perdón, porque eso es sigma 1. Es que a veces hay unos typos, pero todo eso es sigma 1, perdón. O sea, ese es sigma 1 de toda la W al primera fila es cuadrado. sigma 1. Todo esto sería, la primera fila es todo sigma 1. Sí, Te confundiste, ¿no? Ok, y sí, entonces más bien el sigma 2 sería la otra raíz del polinomio mínimo, les va a quedar que es raíz de 2 menos i.
Y luego del sigma 3, si no me equivoco, a ver, vamos a ver qué es lo que pusiste. Sería, estos son solamente los valores, ¿no? Que como ves, nada más quedan determinados por eso. Ay, no está, no puedo pasar. Puedo pasar de página. ¿Nada más son 3 páginas o cuántas páginas son? No, son 4. Solo se subieron, no son, a ver, Me está diciendo como que no. Mm, Solo el contenido en miniaturas. Es que ya sé qué está pasando, que lo tengo aquí en grande. Eso es lo que está pasando. Ya. Ahí está. Y entonces la otra raíz sería menos raíz de 2i, que era más o menos algo completamente imaginable. Ustedes ven que si ahora ustedes hacen el producto de x menos w1 de w, menos sigma 1 de w por x, menos sigma 2 de w por x, menos sigma 3 de w, les tienen que recuperar el polinomio mínimo, a lo mejor lo hiciste también, ¿no? Recuerden que el no, polinomio ahí sí, mínimo ahí sí se porque, factorizaba. ¿Mm? no, ahí sí no lo hice porque, bueno, ya, Ya porque ya estaba. tenían los sigmas ahí, entonces no hice esa parte. Ok, pero digo, no les pedía hacer eso, pero podrían hacerlo, digamos, por pura curiosidad, y vean que recuperan al polinomio mínimo, justamente como el producto del polinomio de grado 4 que tiene exactamente estas raíces. Perdón, es que algo y aquí en mi cuarto, no sé qué fue. ¿Sí? Entonces, bien, bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta hoy todo el mundo le queda claro lo que está haciendo. Calculó los sigmas de las bases nuevamente y porque va a calcular la matriz de los automorfismos evaluados en los elementos de la base, que les queda la matriz B. ¿Verdad, Jonathan? Eso es lo que está pasando. Sí, Esa es la matriz. Y bueno, estuvo bien que hayas dejado aquí en términos los W, porque a fin de cuentas, cuando yo calculo el determinante, no van a, la traza, lo que sea, estos W se van a poder cancelar de alguna manera. Y entonces calculaste el determinante otra vez con un software, me imagino, con un Wolfman, ¿verdad? sí, aquí tengo que usar Wolfram porque no encontré forma de hacerlo sencillo. O sea, Sí, tuve que hacerlo con, porque todo me quedaba, o sea, no había forma de simplificarlo, entonces no lo hice con Wolfram. sí, está bien, no hay que perder tiempo con esas cosas. Digamos que si estuvieran en un curso de álgebra lineal, a lo mejor pues sí hay que calcularlo a mano. Pero ya después que saben cómo calcular el determinante, pues ahora sí ya pueden calcularlo con un software, ¿no? Para no perder tiempo. Entonces les queda menos 384, ¿verdad? Sí, Y entonces sí, el discriminante es el cuadrado de eso y coincide, ¿no? sí. Perfecto. Y ahora Sí, lo que sigue es con la yo matriz de decía Van que der Waals. esta forma es más fácil porque fíjese que no me tomó casi tiempo, o sea, me tomó nada más esa. O sea, aquí es el determinante del producto al cuadrado de los sigma k de W menos sigma j de W, donde k es mayor a j. Entonces, el producto que se busca es este. Aquí hago primero el producto y después lo elevo al cuadrado, para que sea más sencillo. Ok. Entonces, sigma 4 de W menos sigma 1 de W, sigma 4 de W menos sigma 2, sigma 4 menos sigma 3, sigma 3 sigma 1 y sigma 2 menos sigma 1. Ya, sopas. Si te sale el mismo, ¿no? Haces el producto, exactamente, y ya te queda el mismo. Muy bien. Y me da 384, lo elevo al cuadrado y me da eso. Pero aquí no calculaste la matriz de Van der Moor, ¿no? No, ahí dice, Ahí hiciste ya el resultado que se obtiene utilizando la matriz de Van der Moor. Pero una forma de hacer el cálculo, digamos que si no quieren, si no tienen los automorfismos, o sea, es decir, es que en la matriz de Van der Moor no necesitas, ¿verdad? Saber quiénes son los automorfismos, sigma, KW. O sea, nada más necesitas saber. Ah, no, sí necesitas saber quiénes son los automorfismos, ¿verdad? Porque es el teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, son justamente las imágenes, no, sí necesitas saber. Este, sí, y el cuadrado del cubo. Bueno, sí. Sí, está bien. Bueno, a fin de cuentas, esta forma es como la más fácil. Hay otra todavía más fácil, que tiene que ver con la derivada, pero la derivada del polinomio mínimo de alfa. Es la norma de la derivada del polinomio mínimo de alfa, por ejemplo, evaluado en alfa. Ok, y le salió el mismo numerito, ¿no? Fíjense que hay algo como chistosito, porque estos numeritos, por ejemplo, el 1024 aparecen en un montón de lugares, como en contextos distintos. Claro, son como potencias de 2, ¿no? Pero este numerito el 1004, el 14.000, no, 147.456, ese no me suena tan familiar que aparezca en otros lados, pero probablemente sí. Ok, ¿alguna duda? Muy bien, Jonathan. ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿O más o menos o esencialmente distinto? ¿O alguna idea distinta para resolver este problema? ¿O estos cálculos? ¿O todos igual? Bueno, hay otro método que es usar, o sea, para ahora construir la matriz de trazas, usar la fórmula que nos dio sabiendo ya los encajes, que la traza de un elemento es la suma de los
sigma, los sigma alfas, ¿no? De cada uno Exacto. de ellos para otra forma de calcular la misma matriz, pues, pero nada más sería eso. Ya nada más las trazas, ¿no? Exactamente. Pero aquí Jonathan lo hizo con la definición original, es decir, tomándose la multiplicación y la matriz y las trazas, ¿no? Pero en efecto, esa es una observación interesante, Jonathan, que a lo mejor podrías tratar de aplicar para ver si puedes simplificar, que la traza es la suma de los conjugados de los elementos, ¿no? Entonces, para calcular la matriz de trazas, pues solamente tenías que calcular los conjugados de cada uno de los elementos, que se podrían saber porque de hecho hiciste tú los cálculos más o menos, ¿no? Hiciste las evaluaciones de los sigma en todos los elementos. Y igual el determinante es el producto de los conjugados, y entonces, digo, la norma, ¿no? O el determinante, y entonces obtendrías esos valores igual nuevamente. ¿Así lo hiciste tú, Jorge? Sí, 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 claro, calculé cada uno una suma y lo mismo con determinante y ya. Y les quedó lo mismo, ¿no? Sí, igual 1024 de esa forma también. Perfectísimo. ¿Sí? A ver, Denise, Saúl, ¿todo bien? ¿Pudieron ustedes hacer el cálculo? Ya se fueron. ¿No? ¿Se fueron, muchachos? Ya no sé ese sonidito qué quiere decir. Si están en el chat o están intentando entrar. Eh, Héctor, que parece que hay alguien que quiere entrar a la sala. Ajá, entonces déjame ver cómo le hago para ver quién es el que quiere entrar. No me sale por alguna razón no me sale no me está saliendo la solicitud aquí, no sé por qué. Me debería de salir aquí, ¿no? Volver. Participantes, no lo veo. No veo a nadie que esté intentando entrar. ¿Ustedes saben quién es? No. Era Saúl, profe, pero ya lo dejó entrar. Ah, ya los entraron. Ok, de alguna manera. Fui yo. Ok, Denis, estoy teniendo problemas de red y por ratos me saca. Ok, perfecto. Muy bien, ahora yo comparto mi pantalla. Eh, Profesor, otra cosa. ajá, Creo que en el libro, en el de Problems in Algebraic Number Theory, sí. en el ejercicio 4.7 también hay otra forma, que es cuando ya uno calcula el discriminante de unos elementos, uno lo puede calcular de otro, si sabe cómo se escriben en términos. Entonces, creo que también se podría hacer así, pero no dice. Ajá, también Pero digamos que con lo que único que vimos hasta ahora, así se puede ser, pero hay más formas de calcular. Y les digo, hay una forma más fácil todavía que tiene que ver con la derivada del polinomio mínimo. Pero bueno, lo interesante es aquí que vayan viendo cuáles son como las opciones y las formas que va teniendo eh, el campo. A ver, déjenme. Eh, a ver. De hecho, tenía como ciertas dudas de qué es lo que quería ver la clase de hoy, porque, a ver, de repente me dio la impresión de que hay cosas como de la teoría de campos que no les están quedando claras y que puede ser que les esté perdiendo un poquito sobre lo que le estamos diciendo a continuación. Entonces no sabía si darles un rápido repaso sobre estos elementos o estas cosas de extensiones de campos y solamente ver lo de los campos conjugados, por ejemplo, las extensiones separables, un poquito cosas como esas. Y por ejemplo, este hecho, ¿no? Que lo que dijo Jonathan, ¿no? ¿Cómo sé que si yo escojo las raíces, esto sí me va a dar un morfismo de campos, ¿no? Cuando lo extiendo, cosas como esas. O de plano, eso sí lo saben, o solamente. O sea, es que no sé si regresar un poquito, tendría que regresar un poquito a ese tipo de cuestiones y y bueno, y dejar un poquito y luego regresar otra vez a la norma y eso. No sé si, a ver, vamos a empezar y me voy a tratar de ir rápido, ¿verdad? Y ustedes me dicen si hay algo en lo que me tenga que detener para explicar, ¿de acuerdo? Para explicar un poquito más, nada más para que quede asentado. Yo voy a ver este pequeño resumen de las cosas como de teoría de campos que sí necesito más o menos saber, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a ver algo sobre extensiones algebraicas nada más. Y su relación con los elementos enteros, ¿no? Pero quisiera concentrarme en esto. ¿Sí están viendo mi pantalla? sí, Ya, a ver si ahora sí ya pueden prender sus cámaras, se las agradezco, ¿no? Entonces, pues, la definición de que un elemento es algebraico está claro, ¿verdad? Entonces, todo el mundo sabe lo que es un elemento algebraico, ¿sí? Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, lo podemos hacer en general con R un anillo. Entonces, un anillo y K, un anillo que además vamos a suponer que sea pues un dominio entero.
O necesito que sea un dominio entero. A ver, ahorita pensamos a ver si necesito que sea un dominio entero. Entonces vamos a tomar R un anillo y sea K un subcampo de R. Y a lo mejor no necesito específicamente que R sea un dominio entero, entonces no importa. Lo que sí necesito es que tenga un campo adentro. Entonces R es como una extensión de K, pero que podría ser un campo o no, pero lo único que requiero es que contenga el campo adentro, ¿no? Y eso es porque la definición de algebraico, yo podría definir lo que es un elemento algebraico en R, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces K un subcampo de R, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces decimos, sí, a ver si no estoy moviendo mucho. Decimos que el elemento X en R es algebraico sobre K. Sobre el campo K, si existe un polinomio f de x con coeficientes en K y variable x, ¿verdad? Tal que, pues que si yo evalúo este polinomio, otra vez estoy diciendo aquí. Entonces decimos que hay un elemento x en R, entonces esta x que está aquí le voy a poner x mayúscula para que sea considerado como una variable. Entonces igualmente aquí esta x es una x mayúscula. Y entonces tal que cuando yo evalúo este polinomio en x, pues me da 0. Y entonces, en otras palabras, si lo que yo estoy tomando a mi polinomio f lo considero como el polinomio usual, ¿verdad? Como a0 más a1 x mayúscula más an x a la n, noten que yo no estoy diciendo nada sobre el término principal, no tiene que ser mónico, simplemente es un polinomio. Y aquí el an, pues están, todos los as y de hecho están contenidos en el campo base. Entonces, lo que estamos diciendo realmente para que sea algebraico, pues es que si yo sustituyo este x mayúscula por una x minúscula, pues lo que voy a tener es esta relación para 0, ¿verdad? Entonces todo esto ya lo sabían, esto es lo que es un algebraico. Posiblemente lo único nuevo es que pues lo estoy considerando un poquito más general. O sea, estoy tomando R, un anillo que es una extensión de K, es un anillo más grande que K, y siempre digo un elemento en R es algebraico sobre K si satisface una ecuación polinomial con coeficientes en K. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ver que los monomios son linealmente independientes sobre K, eso a lo mejor, a ver, ya, así, un elemento, me voy a saltar cosas, esto es un elemento en en R es trascendente, vamos a poner un elemento Y en R es trascendente, si no es algebraico. Sobre K, ¿no? Entonces una observación es que yo tengo además la definición de entero, esa sí no la voy a repetir. Recuerden que es lo que es que un elemento sea entero, pues que además sea cero como de un polinomio mónico, ¿no? Entonces una observación es que si estoy sobre un campo, entonces algebraico es lo mismo que entero, ¿no? O sea, si R es un campo, o sea, entonces C algebraico es igual a C entero. Y esto rápidamente, ¿por qué es cierto? Pues porque como estoy en un campo y el AN es distinto de 0, digamos aquí, yo siempre puedo suponer, de hecho vamos a ponerlo aquí, que el coeficiente principal siempre es distinto de 0, para nada más decir, en alguno tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? O sea, alguno de los coeficientes esos, entonces en particular, si el AN es distinto de 0, entonces yo siempre voy a poder dividir por AN. Esto es cuando estoy en un campo, porque todos los elementos distintos de 0 son exactamente las unidades, entonces voy a poder dividir entre AN y me va a quedar un polinomio mónico con coeficientes en el campo, y pero mónico, ¿verdad? Entonces, si estoy trabajando con campos, pues entonces es lo mismo decir ser algebraico que ser entero. La diferencia importante entre ser entero y algebraico sí viene más bien cuando estoy trabajando en anillos, porque la división, pues para empezar, no se da en todos los anillos y yo tengo que garantizar que los coeficientes, incluso si el elemento es invertible arriba, no quiere decir que el inverso esté en el anillo de abajo, ¿verdad? Entonces, que los coeficientes no me queden en el anillo de abajo. Pero eso sí es, digamos, más o menos claro. Entonces, otra observación, aquí le voy a poner 2 mejor, para que no sea repetido, es que si X es algebraico sobre K,
Entonces se entiende, ¿verdad? Eso se entiende que X es algebraico sobre K. Esto es equivalente, más bien, X algebraico sobre K es equivalente a decir que si yo extiendo, o sea, que me fijo ya saben, el K de X, que recuerden que es el anillo de polinomios en el elemento X. Recuerden que X es un elemento en R, pero que este resulta ser un campo, ¿verdad? Porque es justamente algebraico, y entonces aquí esto va a ser equivalente a decir que esta cosa es finita. Y esto ya lo habíamos visto más o menos porque, de hecho, podemos decir exactamente quién es el grado de la extensión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, decir que un elemento es algebraico es equivalente completamente a decir que el grado de esta extensión, de k de x sobre k, es una extensión finita. Y de hecho, el grado de este polinomio es, ni más ni menos, el grado del polinomio mínimo, ¿verdad? El polinomio mínimo de la extensión. ¿Alguien quiso entrar? Y ahora me suena un pitido aquí cuando alguien quiere entrar y oye un pitido, ¿no? Ok. Entonces, esa es la otra observación, ¿sí? Y pero esta definición no, ¿cómo se dice? No cuenta para los enteros algebraicos, porque Z no es un subcampo del anillo, por ejemplo, de un anillo. Ajá. Lo que pasa es que aquí el grado, esta cosa que al menos hasta ahora, yo lo único que he hecho es definirles esto para campos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, cuando cada x es un campo, entonces cada x sobre k es un espacio vectorial sobre k, y esta cosa es la dimensión del espacio vectorial. Cuando cada x no es un campo y es un anillo, si es una extensión, entonces habría que ver qué es lo que queremos decir por ese numerito, o si le puedo asociar un numerito. Entonces yo tendría que hablar algo así como que sea un módulo libre o algo por el estilo para poder garantizar y tendría que hablar como del rango, ¿verdad? ¿Sí? En dado caso, si yo quisiera hacer como un símil, y de hecho, algo sí tiene que ver, ¿verdad? Porque habíamos visto que cuando era entero, este anillo se volvía un módulo libre, ¿no? Y entonces sí podría hablar del rango. Y bueno, también va a ser resultarse finito. De hecho, si uno piensa en por qué esta extensión es finita, y eso tiene que ver ni más ni menos con el polinomio mínimo o el polinomio, sí, el polinomio mínimo y que es un polinomio de grado finito, ¿verdad? Nada más que hay que tener cuidado cuando lo hace uno, porque el rango no queda necesariamente igual. O sea, digo, hay que tener cuidado como quién sería el rango, ¿verdad? De la extensión. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cómo están los rangos para elementos enteros. ¿Ok? Pero sí, bueno, por lo pronto, esta definición es para campos y entonces no hay nada que hacer. Entonces, otra tercera observación, todo esto es familiar para todo el mundo, ¿verdad? El regreso incluso también, ¿verdad? Es decir, que si si el grado de la extensión es finita, entonces el elemento es algebraico. ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos más o menos en su momento, ¿no? Si es algebraico, si esta extensión es finita, entonces algebraico. Y la razón, nada más para recordárselos rápidos, es que los elementos 1, x, x cuadrada, x al cubo, hasta x a la más grande, esos deberían ser linealmente dependientes, ¿no? Para alguna potencia, porque son más elementos que la dimensión, deberían ser linealmente dependientes sobre acá, entonces deberían satisfacer una condición de dependencia lineal que es un polinomio en x, a fin de cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces hasta ahí todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, es como una revisión porque voy a decir cosas que a lo mejor ya no saben. Y entonces, de hecho, esta cosa se extiende un poquito más, ¿no? O sea, si L sobre K es una extensión finita, entonces lo que ya sabemos también es que L es algebraica, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, y esa es la razón es más o menos lo mismo. Que sea una extensión algebraica quiere decir que todos los elementos de L son algebraicos. Entonces eso ya lo sabíamos, ¿no? Si L es finita, también L es algebraica. Y entonces, aquí la definición es que un campo numérico, también se las recuerdo, recuerden que un campo numérico es una extensión finita de los racionales. ¿De acuerdo? Entonces los campos numéricos son los que son extensiones finitas de los racionales. ¿Sí? Entonces eso es porque en teoría de números algebraicos, más bien teoría algebraica de números, pues más bien uno se centra en estudiar este tipo de extensiones de campos, ¿no? Los que son campos numéricos. En teoría algebraica de números uno lo hace más en general, ¿no? Para cualquier campo y cosas así, ¿no? Pero bueno, en general. Y luego tenemos la siguiente proposición que la utilizamos mucho en la clase pasada y de hecho yo creo que nunca la demostré yo en clase, a lo mejor se las dejé como escrito, pero quiero hacer como hincapié en esta situación, ¿no? Entonces era que la cuestión de que si yo tengo una torre de campos, ¿no? ¿Cómo se comportan las dimensiones? Entonces, sean K un campo, bueno, le voy a poner sea K un campo, L extensión algebraica de K y M
extensión algebraica de L, ¿no? Entonces tengo una torre, o sea, lo que está pasando es que tengo una torre de campos, K está dentro de L y está dentro de M, y aquí lo único que sé es que L sobre K es algebraico y M sobre L es algebraico, ¿verdad? Entonces lo que decimos aquí es que entonces, de hecho, M sobre K es algebraico, ¿no? Eso sí, ya lo sabíamos, ¿no? Y luego más aún, ya no sé si lo sabíamos o no. Ahorita ustedes me dicen ahorita que sí ya lo sabíamos o no. El semestre pasado di teoría de Galois, de clase, y todas estas cosas me parece como muy familiar que les estuve explicando, pero ya no me acuerdo si fue ustedes o fue el curso pasado, pero entonces me dicen, ¿no? Entonces, más aún, si las extensiones son finitas, o sea, si yo además pido que, a ver, si M sobre K es finito, si M sobre L es finita y L sobre K finita, entonces M sobre L finita, y te puedo decir exactamente cómo están las cosas en los grados. El grado de L, digo, el grado de M, que es el más grande, sobre K, pues tiene que ser igual al grado de M sobre L por el grado de L sobre K, ¿no? A ver, aquí hay unas cosas interesantes, ¿no? Extensiones finitas siempre son algebraicas, pero no es cierto el converso, ¿verdad? Una extensión algebraica no tiene por qué ser una extensión finita. Todas las extensiones finitas son algebraicas, pero al revés no es cierto. ¿Quién me dice un ejemplo de una extensión algebraica que no sea finita rápidamente? La cerradura de Q. La cerradura de Q, ¿verdad? Es una extensión algebraica que no es finita. ¿Y por qué no es finita? Bueno, porque esta tiene a raíz cuadrada de 2, perdón, sí, a raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2, raíz cuarta de 2, raíz quinta. Entonces, Y para todo cualquier eso primo, como ¿verdad? que, exacto, sí. Todo eso no se pueden escribir en términos del otro, entonces va generando más. O tiene extensiones algebraicas arbitrarias de cualquier grado, porque siempre existen polinomios irreducibles de cualquier grado, ¿no? Entonces Sí, va a tener extensiones algebraicas adentro de cualquier grado. Entonces no es finita. Ok, perfecto. Y ahora aquí el punto, esta es la cosa que yo utilicé en la clase pasada, por ejemplo, para encontrar una base. No sé si se acuerdan, yo tenía Q de I y luego Q de raíz de 2I, ¿no? Q de raíz de 2 junto con I, y entonces queríamos encontrar una base de Q raíz de 2I, y lo que les decía, bueno, yo sé que esta extensión tiene grado 4, y la razón era esto, ¿verdad? Una razón de multiplicar, de la multiplicatividad de los órdenes de la extensión, de los grados de la extensión. Y a ver, a todo mundo le queda claro por qué se cumple esta condición en particular, es decir, y más que les quede claro por qué, cómo construir una base, o sea, que esta demostración la pueden dar en términos de una base, me podrían dar explícitamente una base de M sobre K si conocen una base de M sobre L y una base de L sobre K, ¿recuerdan? Entonces, aquí igual no lo voy a demostrar, pero lo voy a poner, ¿no? Lo voy a poner como una nota, o sea, aquí como una nota así importante, porque notar, porque eso es lo que utilizamos, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, alfa igual a alfa 1 hasta alfa n, una base del campo M sobre L, ¿no? Es una base de M sobre L, y si beta es igual a beta 1 hasta beta M, base de L sobre K, ¿no? Entonces no tienen por qué ser distintos, entonces si quieren, les había puesto un dibujito así, ¿verdad? M, L, K. Entonces, como yo tengo un n elementos en una base de M sobre L, este es de grado N, y como tengo M elementos, este sería el grado F, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ponemos así el grado. Entonces, el conjunto alfa-beta, que por definición va a ser el producto de los alfas, i's, betas, jotas, ¿verdad? Con los i's y jotas recorriendo de 1 hasta n y de 1 hasta m. Esta cosa es una base de K, digo, de M sobre K, el conjunto más grande sobre K. Y esto era muy fácil, bueno, no sé, se los dejé de tarea, era muy fácil que lo vieran, pero ahora explícitamente se los dejo de tarea, es decir, no pueden vivir un día más si no están completamente convencidos de esta situación, ¿no? O sea, que lo que hagan que este es una base, porque es algo que utilizamos constantemente. Yo no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero es algo que ustedes deberían de hacer, de poder hacer. Y ahora una cosa que tiene que ver con anillos, ¿no? Ahora una afirmación o proposición, que también es más o menos clara, que pueden entender, es que sea R un anillo y sea
está un subcampo de R. Entonces, nuevamente lo que estoy diciendo es que R es una extensión de anillos de K, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. A. El conjunto, que vamos a llamar K' por este momento, el conjunto K' de elementos de R, que son algebraicos, sobre K, es un subanillo de R. Que contiene acá. Fíjense que nosotros demostramos algo muy parecido para los enteros, pero ahora le estoy diciendo, bueno, esa cosa también se cumple para los algebraicos, con mayor razón. Pero fíjense una cosa muy importante, le estoy diciendo que es un subanillo de R, es un anillo. En principio no tendría por qué ser un campo, pero eso pasa porque R no es un campo, ¿verdad? O sea, R es un anillo en principio, entonces me tomo un anillo que contiene el campo K, si me fijo en todos los elementos algebraicos de R, entonces eso lo único que voy a poder decir es que es un subanillo, pero en general no tendría por qué ser un campo, porque no tiene por qué tener inversos, ¿verdad? O sea, si estuviera inversos, los inversos estarían en R de alguna manera, entonces, pero no tiene, pero sí me forma un subanillo. Y luego, aquí lo que sí está interesante es lo siguiente, ¿no? B. Es que si R es dominio entero, si R es entero, perdón. Entonces K' es un subcampo de R. Entonces aquí lo que estamos diciendo, fíjense lo fuerte, ¿no? Si R fuera entero, entonces este conjunto de elementos algebraicos sí sería un campo de R. ¿Sí? ¿Entero en el sentido que es dominio entero? ¿O Dominio entero entero. sobre Sí, un...? que sea dominio entero. Y se pueden imaginar por qué. O sea, el comentario que yo les hice hace ratito era que los inversos, ¿verdad? O sea, que R no tendría por qué tener inversos. Pero si R es un dominio entero, entonces está contenido en su campo de fracciones, ¿verdad? Y entonces los inversos de los elementos de R están en el campo de fracciones. Y ahora lo que hay que ver es que los inversos, pues también son algebraicos, ¿verdad? O sea, que si es... que los inversos... y aquí estoy ahora pensando que los inversos, o sea, también van a estar en el campo K, pero sí necesito, de hecho, que R sea entero, no en el sentido de dominio entero, sino entero en el sentido de entero, porque si no, no podría garantizar, o sea, porque K' es un subconjunto de R, ¿verdad? O sea, yo tendría que ver que los inversos también son enteros de R. Pero eso ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, que si está dentro de un campo, los enteros forman un campo también. O sea, que los enteros también va a estar en el inverso de R. Si quieren, vemos la demostración rápidamente. Ah, a ver, déjame ver aquí cuál es la justificación. A ver, aquí, o sea, lo único que me falta ver es que hay inversos, ¿verdad? O sea, que tiene inversos, pero R es entero en el sentido de dominio, si es entero en el sentido de dominio entero, entonces me fijo en su campo de fracciones, y entonces los inversos, pues, en principio viven en el campo de fracciones, lo que me gustaría ver es que por un lado ese inverso debería estar en R, pero por otro lado, lo que tengo que ver es que también es algebraico, que es algebraico sobre K' sí está claro, ¿verdad? O sea, que si yo K' me tomo todos los elementos son algebraicos, o sea, si K' me tomo todos los elementos en el campo de fracciones de R que son algebraicos sobre K, eso sí está claro, ¿verdad? O sea, no sé si estoy pensando Sí, muy en bueno, voz alta. creo que hay un resultado en general que si tienes un Sí, campo y arriba un dominio, la entonces campo. extensión es entera, entonces el de arriba tendría que ser el campo. Exacto. Entonces, este tiene que ser campo, sí, justamente por eso. Pero entonces, fíjense, pero tiene que ser una extensión entera. Por eso no basta nada más que sea un dominio entero, ¿no? O sea, la situación es así, ¿no? Yo me puedo fijar en el campo de fracciones de R, ¿no? Entonces, si yo aquí me fijo en el campo de fracciones de R, entonces, por supuesto, yo voy a tener R aquí adentro y voy a tener K aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la cosa es que si yo me tomo un elemento aquí, o sea, si yo me tomo, por ejemplo, Y en K', entonces yo sé que este cuate es entero, pero está en R, ¿no?
O sea, Y en principio está en R. Es entero. No. Y lo que es algebraico. Sobre K, porque lo que estoy tomando el conjunto K' son los elementos de R que son algebraicos sobre K. Ahora, la pregunta es qué onda que con Y', o sea, Y inversa, esto en principio está en el campo de fracciones de R, no tiene por qué estar en R. Sí tiene un inverso, pero está en el campo de fracciones de R. Por supuesto, vamos a tomarnos Y distinto de 0 para que no haya problema, ¿no? Entonces, ese inverso está en el campo de fracciones de R. Ahora, lo que sí es seguro es que este cuate pues también es algebraico sobre K, o sea, debería de ser algebraico también sobre K, porque si un elemento es algebraico, su inverso también es algebraico. Bueno, este sí es algebraico, pero la pregunta es, ¿será que este cuate está en R? O sea, yo sé que Y' es algebraico sobre K. ¿Va? ¿Por qué? Porque si me tomo un Y' aquí, este cuate sería algebraico sobre K. O sea, porque si un elemento es algebraico, entonces su inverso, que vive en un campo, también es algebraico. ¿Quién me dice rápidamente por qué? ¿Sí lo ven? Buena idea, nada más. Es muy fácil porque Y satisface una ecuación algebraica, ¿verdad? Sobre K. Entonces, si yo divido entre la máxima potencia de Y, o sea, ¿sí? Divido entre la máxima potencia de Y, me va a quedar una expresión algebraica en Y a la menos 1, ¿sí lo ven? O sea, si yo tengo, aquí lo voy a poner. Vamos a suponer que tengo AN Y a la N más AN menos 1 Y a la N menos 1 más A0 igual a 0. ¿No? Esta es una expresión algebraica para Y en K. Ahora dividan esta expresión algebraica, la divido por Y a la N. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a la N más a la N menos 1 por Y a la menos 1, ¿verdad? Más, etcétera, a 0 por Y a la menos N, igual a 0. Y eso me está diciendo que por lo tanto el Y a la menos N es algebraico, ¿verdad? Me queda, estoy dividiendo. Pero ahora, eso no quiere decir que el Y a la menos 1 esté en K', porque K' por definición es el conjunto de elementos que están en R. Y Y', o sea, y digo, Y a la menos 1 no tiene por qué estar en R, está en el campo de fracciones de R. Pero entonces aquí es donde utilizamos el hecho de que R es entero. ¿Recuerda qué quiere decir que sea entero? ¿Qué quiere decir que un anillo sea entero? Un dominio en particular, ¿qué quiere decir que sea entero? O sea, dominio entero, ¿no? Que el producto, si el producto es 0, A igual a 0, igual a 0. Eso es que sea un dominio entero. Ok. O sea, que sea entero sobre K quiere decir que todos los elementos satisfacen un polinomio mónico con coeficientes en K. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces ahora la cosa está en que si Y es entero sobre K, entonces también Y a la menos 1, que está en el campo de fracciones. O sea, tenemos que argumentar eso, ¿no? Si Y es entero sobre K, entonces Y a la menos 1, que también está en el campo de fracciones, entonces también está, también es entero sobre K. ¿Y eso por qué? Habíamos visto, ¿no?, que los elementos enteros forman un anillo. Eso ya habíamos visto que los elementos enteros son un anillo, pero de hecho pues se sigue básicamente de lo mismo que acabo de decir hace ratito, ¿verdad? Digamos, si Y es entero, entonces satisface una ecuación polinomial mónica. Entonces aquí lo único que hay que hacer es borrarle este cuate con coeficientes sobre K, pero es una polinomial mónica, ¿verdad? Y entonces, yo pensé que de aquí saldría porque... Pero creo que estoy un poco perdido. Entonces, el R es entero sobre K, pero no necesariamente dominio entero. No, sí tiene que ser un dominio entero para que yo pueda considerar su campo de Ok, fracciones. es un dominio entero que es entero sobre K. Ajá, exacto. Ok. Tiene que ser un dominio entero que es entero sobre K. Es que este resumencito lo estoy sacando de otro librito y tengo la impresión de que hay que tener cuidado porque luego los nombres de enteros y no enteros, en particular este libro está en francés y luego los franceses hacen
bueno, tienen otra denominación para entero y esta cosa que les había dicho, ¿no? Entre entero e integral, ¿no? O sea, hacen una distinción fuerte entre ser un dominio entero y ser integral, pero integral y entero en inglés se traduce exactamente igual como entero, ¿no? Entonces, los enteros y los íntegros, uno podría pensar en eso, ¿no? Y entonces ahí hay una confusión porque a veces lo traducen de una forma y a veces lo traducen de otra forma, y creo que los franceses son muy cuidadosos con eso, y entonces les llaman integro o entero, dependiendo de una cosa u otra. Nada más déjenme ver exactamente a qué se está refiriendo, si dice que es entero como dominio entero o integral. Pero bueno, de todas maneras, incluso si no sabemos, yo creo que podemos verlo nosotros aquí. Pero sí, creo que sí. O sea, si es entero y sobre K y es dominio entero, creo que sí podemos aplicar el resultado, el que comentaba, Sí, porque sabemos que K' es un subanillo, independientemente que K' son los algebraicos, es un subanillo de R que contiene K. exacto. Entonces, si R es dominio entero y entero sobre K, cualquier subanillo de R va a ser, aparte de dominio entero, va Ajá, a ser también, tus entero. elementos van a seguir siendo enteros sobre K. Ajá. Entonces, K' sería un dominio entero que es entero sobre K con K campo, y ahí saldría. Tiene que ser un campo. Por un resultado, ahí como estás Entonces ahí viendo tendríamos que nada más ir pues a esas condiciones, ¿no? Del resultado. del resultado, estás viendo. Pues, yo lo que decía es que se puede ver de aquí directamente, casi directamente. Ah, ok, Creo que ok. sí. O sea, creo que sí porque, a ver, si yo tengo una relación entera para y, entonces esta cosa casi es una relación entera para y a la menos n, excepto por el coeficiente, pero yo puedo dividir, pero A0 está en el campo, ¿verdad? Entonces yo podría dividir por A0 y entonces tendría una relación entera para y sobre k. Y eso es porque los coeficientes están en el campo y entonces lo único que necesitaría es que A0 sea distinto de cero. Entonces, si A0 es distinto de cero, entonces yo puedo dividir por A0 y entonces obtengo una relación entera sobre Y. Ahora nada más hay que ver por qué el A0 no es cero. Y siempre, yo creo que siempre lo puedo asumir que el A0 no es cero, porque si fuera cero, entonces yo podría factorizar un Y, ¿no? De hecho, creo que la demostración de eso que está diciendo Pedro, siempre podríamos asumir que el A0 es distinto de cero, porque si el A0 fuera cero, entonces yo no voy a poder factorizar tantas potencias de Y como sea necesario para que me quede Y alguna potencia por una expresión de este mismo tipo, donde ahora el A0' ya es distinto de cero, ¿no? O sea, me queda una expresión aquí del mismo tipo, un polinomio, donde el término constante ya es distinto de cero, y entonces más bien me agarro a esta expresión para hacer el cálculo. Creo que ya recordé la prueba y sí es similar a lo que estamos haciendo. Ujú. De hecho, pues si quieren la podría platicar ahorita. Ok, Pues es perfecto. Sí. como la misma idea que teníamos. Ajá. O sea, si tenemos una extensión de, digamos, K campo y R dominio, Ujú. y el de arriba entero sobre K, pues agarramos un elemento R distinto de cero, y sabemos esto, ¿no? De que como R es entero sobre K, tenemos la expresión polinomial Exacto. que nos da cero. Ujú. Y exactamente eso de que podemos asumir que Que el A0 es distinto un de cero. coeficiente, ajá, Ujú. sí, o sea, si no fuera el A0 1 o así, distinto de cero, lo podríamos como, ¿cómo se Dividirse dice? como están en Ajá, el campo, si fuera cero, entonces haces este truquito, ¿no? ajá. Me fijo más bien hay una expresión que sí cumple donde el A0, donde el término A0 es distinto de cero. Ahora, Sí, ya que esté y distinto luego de cero, ahí en pues ese ahora ya puedo producto dividir entre A0. como el producto es dominio, le puedes quitar las potencias del y en este caso, ¿no? Porque estamos asumiendo que y es distinto de cero. Exactamente. Y luego, ya que nos queda esa expresión con el coeficiente constante uno, pues Ujú. nada más despejamos el uno para otro lado del cero, y Y lo ya que está. nos queda, factorizamos un y. Exacto, ¿no? Que es lo que hicimos aquí abajo, ¿no? Dividimos aquí, si quieres, entre ya la noción y nos quedaría como este ya sería uno, entonces ya nos queda una relación de dependencia entera para y, a la y Ujú. inverso, ¿sí? Y entonces ya eso demostraría que ya la menos uno también es entero sobre k y entonces ujú. Pero yo requiero que R sea, a ver, hasta ahí está bien. Y ahora eso por qué implica que ya está en R, y prima, y ya inverso, perdón. Eso solamente Ah, ya. pasaría si R fuera Pero, enteramente sí. cerrado, ¿verdad? Eh, O sea, si R es exactamente el conjunto de todos los elementos que son enteros o sea, si es la cerradura entera de R en el campo de fracciones, ¿no? Que es lo que quiere decir que sea enteramente cerrado. no, pero, o sea, en el que yo digo, o sea,
la condición es K campo, y luego R de dominio, y R entero sobre K, ¿no? O sea, todos los elementos de R Son enteros son sobre enteros sobre K. Y Y entonces la cerradura entera R sobre K pues es el mismo R. R. Entonces, Que, entonces que R es enteramente cerrado, sí. que en este caso, según yo, es lo que cumplimos, ¿no? Porque dice Exacto. R es entero sobre K y R es dominio. Y con eso reducimos el problema a que como K' es subanillo de R, K' sigue siendo dominio entero y K' sigue siendo entero sobre K, porque todos los elementos de R son enteros sobre K, en particular los de K'. Sí, todos los elementos de K' son enteros sobre K. Ajá. Y entonces, ahora algo me perdí de tu argumento entonces. Ah, ok, o sea, con ese argumento ya reducimos a las condiciones de que K es campo y K' es pues un campo, digo, un dominio entero más arriba que K, y Ajá. aparte que K' es entero sobre K. K' es entero sobre K, sí. Y ya con eso ahora sí aplica lo que estaba argumentando yo de que, de que con esas condiciones tenemos el resultado que entonces K' tiene que ser campo. ¿Y la razón por la que es campo? Ah, pues es esa la de este argumento de la Y, que está ahí. O sea, agarramos un Y, este elemento de K', como es entero, tiene la ecuación esta que nos da cero. Podemos asumir que el A0 es distinto ¿De cero? bueno, que el A0 es uno, ¿no? Podemos asumirlo, después de hacer unas consideraciones ahí como las planteadas. Luego despejar el uno al otro lado de la ecuación igual a cero. Y lo que nos queda del lado izquierdo, digamos, son puras Y's y le sacamos el Inverso. factor Y. Entonces, Ajá. y cada Y por algo es igual a menos uno, que pues, es una unidad. Y eso que nos quedó va a ser, pues ya eso prueba que es un inverso, ¿no? Y, o sea, ya no nos preocupa probar que el Y inverso está ahí, ¿no? Porque ya sabemos que los elementos enteros forman un anillo. Pues en particular el inverso de Y tiene que estar en el K'. K' es entero sobre K. Pero a mí lo único que me saca de onda es que aquí el K' lo estoy tomando como el subanillo de R, o es el subconjunto de R de los elementos de R que son algebraicos, que son Sí. algebraicos. Sí, pero, o sea, lo que yo digo es que ya no nos importa la definición de K', porque K' es o sea, independientemente de cómo se haya definido K', Ajá. por el inciso A llegamos a que K' es un subanillo de R que contiene K. Ujú. Y entonces yo digo, si R es entero sobre K, si cualquier elemento de R satisface una ecuación algebraica sobre K, Entonces K' también pues es K' entero. también, entonces K' es entero sobre K. Ahora, si R es dominio entero, pues también cualquier subanillo de él va a ser dominio entero. Ajá. Y entonces más bien lo que estás fijándote es como el Y inverso, de entrada te lo estás tomando en el campo fracción. Ah, lo que quieres ver es que es invertible, ya vi. No, no, Sí, no, no estoy tomándome aquí el inverso, ¿verdad? sí, sí, Ah, o sea, yo nada más. despejo el uno y es lo que hicimos, ¿no? Despejo el uno y veo Y por alguien más y me dice, Ajá, este es el inverso, es lo que es te el estoy inverso. diciendo. Me Sí, dice, este elemento es el inverso que claramente está en K' y ya. O sea, sí, sí, porque sí. lo que hiciste fue factorizar, ¿no? O sea, Ajá, A0 es una unidad, o es uno, o sea, lo puedo asumir que es uno, dividiendo, entonces factorizo el Y ya me queda que Y por alguien más es uno, y por lo tanto Y es invertible, exacto. y el inverso es un elemento en el anillo, claramente, ¿no? De hecho, me estás diciendo quién es exactamente. Sí, sí, Y en ese exacto. caso es K', y entonces eso demostraría que K' es un campo, ¿no? Exacto, está Ujú. bien. Sí, Sí, de hecho lo habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho sí, sí, eso, sí. lo habíamos Sí, hecho pues tal esas cual. eran las ideas, sí. Sí, era exactamente esa situación. Bueno, entonces, ya no acabé con el resumen que quería llegar. Yo quería llegar a una cosita aquí que voy a utilizar y que en particular que tiene que ver con las transcripciones separables. Bueno, lo que voy a hacer en la siguiente clase es rápidamente, voy a ver así rapidísimo esto de las extensiones separables, rapidísimo, ¿no? Porque es lo que me interesa, y relacionarlo con la relación, con las cuestiones enteras. Y esto lo quiero porque después voy a escribir la norma y el discriminante con esta característica, ¿no? Que tiene que ver con la derivada del polinomio y por lo tanto de las extensiones separables, ¿no? Porque luego también esto de la traza me va a servir para distinguir extensiones separables. O sea, la traza me va a definir una forma bilineal y entonces de hecho va a ser no degenerada justamente cuando la extensión es separable. Y esa es una cuestión ahí. Entonces, por lo tanto, requiero revisar estas extensiones separables. Entonces, por eso estaba queriendo hacer
como un rápido resumen de todo lo que sabíamos de campos y las relaciones enteras y extenderlo o hablarles un poquito más de las cuestiones de extensiones separables, porque el libro en particular que queremos seguir, el de Nurkic, lo utiliza fuertemente, ¿no? Las extensiones separables. Entonces, nada más como para sentar las bases. Entonces, la siguiente clase voy a empezar con eso. Vamos a revisar estas cosas que habíamos hecho sobre campos y rápidamente, no las quiero repetir, pero necesito que las tengan frescas para las extensiones separables, nada más. ¿Ok?